Hola, hola, hola. César Núñez de el podcast Inversionista Millennial. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy día? Bien, todo muy bien. Aprovechando la salida del día viernes para poder relajarse un poquito, ya bajar un poquito la adrenalina de la semana, que de repente hay semanas más duras y semanas más tranquilas. Esto fue una semana con harto movimiento, así que ya bajando toda la adrenalina. Claro, nada más relajante que después de una semana trabajando en banco, como lo haces tú, empezar a hablar de finanzas personales. Pero sí es que yo encuentro que igual a mí me pasa, no sé si te pasa también, ¿no? Yo que soy podcaster, también hay algo como terapéutico en hacer podcast, a la hora que sea, con invitados que sean, como que existe algo como de descarga de tu opinión, de lo que quieres decir, de lo que encuentras interesante, y siento que eso es algo que de repente se le critica mucho, especialmente a los influencers financieros, eh, de todos los colores, que de repente usan estos espacios incluso como para descargarse. Y siento que para mí el podcaster es como mi ida al psicólogo. O sea, yo me puedo. En el mío armo las pautas yo. Entonces, generalmente tiendo a hablar cosas que a mí me llaman la atención o cosas que. Y no necesariamente tienen que ser cosas de dinero. Como el Ujú. podcast de nosotros es Inversionista Millennial. Lo pensamos diciendo, mira, vamos a hacer inversiones. Que ahora hablamos re poco de inversiones, pero así se da por un tema, como se dio por un tema más orgánico, que hablamos más de economía y de cómo eso afecta a tus inversiones. Y también tenemos como el lado millennial, donde de repente entrevistamos, no sé, compañeros de nosotros que están trabajando en sustentabilidad. Entonces son esas Ujú. cosas que de repente no se da el tiempo de poder conversar, que estos podcasts de repente te dan la oportunidad de hacer eso. Claro, estás explorando tu propia curiosidad, Sí, dejándolo ahí grabado, de repente tú mismo puedes escuchar todo y qué estaba pensando en julio del 2023. Y vas y vuelves atrás y ves ahí algunos, o te vuelves a escuchar. ¿Eres bueno para escuchar tus propios podcasts? ya me acostumbré. Al principio porque no sé si te pasa lo mismo, que uno como que te genera un Sí, poquito de repulsión escuchar tu voz. la voz, Y totalmente. después llegó un momento en que ya me acostumbré. Ya, y aparte, siento que cuando uno más podcast hace, más encuentras como esa voz como mágica, ese tono de voz, donde ya lo encuentras tolerable y ya lo puedes escuchar. Entonces, igual trato de escucharme, principalmente porque tiendo a pensar más rápido lo que hablo. Entonces tiendo a tartamudear, entonces trato de como ir corrigiendo eso, tanto para efectos no solo de podcast, sino para efectos laborales también. Entonces algo que me sirve para los dos lados. Sí, cuando me escucho, a posteriori veo todas las pausas, Es terrible, es todos lo los peor. rellenos, y digo, oye, ¿cómo puedo hablar así, tan lento y cosas? Y varias veces mi esposa me ha pillado cuando estoy editando algún video y me dice, ah, ya estás escuchándote a ti mismo. Como que nada más como ni lista de estar escuchándose a sí mismo. Y digo, no, si estoy acá editando. Y Pero claro, una de las cosas, ponte tú que yo, y quizá una de las cosas que me gustan de mi podcast, no sé si tú lo haces igual, que es que yo no edito los capítulos. Nosotros lo que grabamos, si se cae internet, ponte tú, ya después saco esa parte, pero trato de evitarlo lo menos posible. Porque cuando nosotros partimos el podcast, lo partimos pensando como si fuese una reunión de amigos, y eso no tiene filtro, o sea, hay filtros mínimos, especialmente en un podcast, pero tratamos de que no, de que sea lo más natural posible. Y eso es algo que yo creo que la gente valora al final del día. sí, sí, yo tampoco hago edición. Lo único que siempre le permito a los invitados, les doy en el fondo libertad de edición final. Si es que ellos Ah, quieren sacar claro. una parte, un par de veces me ha pasado que, oye, como que dentro de la conversación se da, oye, te cuento esto, pero sácalo Claro, del o no video. me siento cómodo con esto por Claro, temas a me veces, cuenta algo claro. en particular o me pasó algo, no, hice una pregunta y la persona dio como unos temas como medios personales, y llegamos a eso como dentro de la confianza que se va dando en una conversación de una hora y después a posteriori me dijo, no, como que lo hablé con mi pareja, prefiero que saques esa pregunta y yo voy y después lo saco. Pero más allá de eso no estoy editando, y me imagino que ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, igual vas a poder sacar, no sé, sacar todos los rellenos. Al menos la app de podcast que escucho yo, justamente elimina esas pausas. Como que Claro.
detecta que hay una pausa y avanza rápidamente, así como en velocidad 3x, entonces te evitas todas esas conversaciones. Lo cual Bien, me gusta, por ejemplo, para los podcasts de formato extra largo, como un Joe Rogan, que puede hablar 4 horas, se convierte rápidamente en una conversación más corta con todos los fillers que tiene yo él en su siéndote bien conversación. honesto, a mí varias veces me han preguntado como cuál es como... Porque uno cuando es podcaster, es muy distinto ser influencer a ser podcaster. Muy Ujú, distinto, creo yo. Porque el influencer se dedica a grabar contenido que puede escribir, no sé, pues él, ChatGPT, y lo saca en un minuto. Ser podcasters implica, especialmente ser podcaster de un tema tan difícil como es el dinero en general, implica que tú siempre estás como bajo la mirada de toda la gente. Y ser podcaster también implica que tú tienes que tener contenido para poder aportar a la discusión, po. En el ujú, fondo, a mí me pasa, yo soy bien futbolero para mis cosas. Me pasa que a mí me gusta escuchar un relator de fútbol que sabe más que yo. ¿Cachai? Entonces, cuando tú, no sé, po, va a tirar el penal Cristiano Ronaldo y te dice como el 80% de los penales van a la izquierda. Entonces, yo espero que el influencer financiero, si yo lo consumo, que rara vez, ya no, casi no consumo influencer financiero, sepa más que yo. Entonces, por eso como que, y cuando me dicen, oye, ¿y cómo lo haces tú para qué podcast consumes? Yo consumo podcast de gente de temas que no sé, entonces por eso creo que en Twitter hablábamos en su momento que a mí me gusta mucho Lex Friedman. Porque Lex ujú. Friedman tiene como esta cosa de que estudia mucho antes de hacer la entrevista y cuando llega hace preguntas que son muy de alto nivel y los entrevistados también son de muy buena calidad, entonces eso es algo que yo valoro como auditor, que Lex Friedman, especialmente en temas de inteligencia artificial, cuando entrevista, no sé, a Sam Altman o a Elon Musk, se nota que ahí él saca su repertorio y juega nomás. Y eso yo lo encuentro muy interesante y lo encuentro muy desafiante al mismo tiempo. Sabe realmente. Ya, oye, entremos un poco en terreno, después de esta Cuéntame. mini conversación de podcasts y influencers. Em, Quería partir por tu crianza con el dinero. ¿Cómo se ¿Ya? hablaba del dinero? Si es que se hablaba, ¿era un tema tabú? ¿Tú sabías la situación financiera de tu familia? ¿Cómo era esa relación con el dinero? A ver, mi situación con el dinero siempre fue que me gustaría decir transparente. Yo creo que esa es como la palabra que más me... Porque cuando era especialmente niño, nunca crecí como en un hogar donde fuera como todo muy abundante. O sea, era familia de clase media, no nivel los 80, ¿cachai? Que eso es como el extremo, así como todo muy apretado. Pero siento que con lo que había era suficiente para poder como vivir como familia y ser felices en el fondo, en realidad. Y siempre uno como niño de repente pide más de lo que debería pedir. O sea, entonces Ujú. típico que en ese momento, yo tengo ya 30, entonces cuando era niño era por ahí por finales de los 90, principios de los 2000. El McDonald's recién había llegado como a Chile, entonces uno siempre como niño era como, mamá, quiero ir al McDonald's, veo los comerciales, y siempre como que te decía, no, no hay dinero. Entonces, y está bien, o sea, uno tiene que acostumbrarse a que no puede tener todo. Y yo creo que el hecho de, en el fondo, entender que hay que priorizar cosas es una forma importante para poder entender la relación con el dinero, en el fondo. Decir como, está bien, puedo que yo tenga, y ahora me pasa de viejo, que me va relativamente bien, quiero pensar. Y lo que hago principalmente es ir priorizando qué es como uno va midiendo su beneficio futuro a partir de las decisiones que toma. Beneficio futuro entendido que, por ejemplo, hay una chaqueta que me quiero comprar y lo que hago, espero como 3 días para tratar de desconvencerme de que no me la tengo que comprar, porque ya tengo suficientes, porque no la necesito, porque es algo como adicional, entonces trato de como priorizar otras cosas que eventualmente no sé si me van a traer más valor, pero me van a dejar más cómodo en términos financieros que hacer otras cosas. Entonces, Mm, y lo otro es que cuando era chico mis papás siempre tenían como estos típicos como
no sé cuál es la palabra correcta en español, pero en inglés me gusta como el término que se llaman como los side hustles, que es Ujú. como este pololito que uno tiene por el lado, pololito, esa es la palabra, Ya. que uno tiene por el Prostituto. lado, entonces como que yo siempre veía a mis papás como tratando de hacer esos pololitos cuando era chico, entonces también como que te da a entender de que no todo es gratis, que hay que tener como cuidado con el dinero y hay que en el fondo, y hay que esforzarse para poder tener ciertas cosas. En el fondo, no todos tienen la misma situación a nivel como país, pero cada familia sabe dónde le mete el zapato y sabe qué es lo que tiene que hacer para poder lograr los objetivos a más largo plazo. ¿Y qué lecciones traes de tu infancia, de esa crianza con el dinero al día de hoy? Yo creo Para que bien o para ahora, mal. no, o sea, en términos familiares, me pasa que en términos familiares, así como de familia, tanto papá como mamá, siento que en algún momento en mi familia se tomaron malas decisiones financieras, pero por temas de falta de asesoramiento. Yo creo que si pensamos que ahora hay problemas de educación financiera, en los 90 en los 80 era mucho peor, o sea, y siento que eso como que al final termina siendo como una bola de nieve de malas decisiones y ahora probablemente como que no te deja como en el mejor de los escenarios, como yo le llamo el síndrome de Peter Pan, creer que uno nunca va a envejecer, que nunca se va a enfermar, que siempre va a ser indestructible, entonces como que cuando te llega, te llega. Y si no estás preparado, como que te cuesta, paga un precio mucho más caro del que deberías pagar. Y en términos de familia, como mi núcleo familiar, yo siempre valoré que mi mamá siempre priorizó el tema de la educación. Y quizá lo he escuchado lo he escuchado incluso de personas que tienen mucho dinero, que dicen que el dinero de repente es pasajero, pero la educación queda para siempre. Y ese es como el único legado que los papás le pueden dejar a su hijo. Entonces, en su momento, quizá, y yo creo que a todas las familias le han pasado, no se pasó por la mejor situación laboral, pero yo siempre valoro que en mi familia siempre se valoró el tema de priorizar como la educación, especialmente la mía y la de mi hermano. Mi hermana es más chica, pero en su momento se priorizó mucho la educación mía y la de mi hermano, y ahora como ex post uno puede decir, ok, es una inversión que pagó, o sea, Ujú. y con crece, y es algo que en el fondo igual yo lo veo y me gustaría como transmitírselo a mi hijo eventualmente en el futuro. Ya. O sea, mucha educación. Pero es como invertir en tener una buena base, como, porque el colegio al final termina siendo como el primer como bloque. Ujú. Uno siempre como que cuando sale del colegio le da mucho color a hoy la PSU o la PAE, la PTU, la PAA, como se llame, y después te das cuenta que es como un puntito en todo lo que es el gran espectro y la complejidad de la vida. Entonces, como Ujú. que al final siento que el preparar básicamente, y especialmente en temas de cultura general, es algo que siento que tiene poco valor. Y la gente y los niños y la juventud de ahora lo valora poco. Perfecto. Hablemos entonces de lo que estudiaste. Si quieres, no sé, colegio o Uf, ya directamente universidad. a ver, yo parto siempre comentando de que cuando estaba en el colegio, siempre, y me llamaba mucho la atención, hasta probablemente primero medio, no era el alumno más brillante de matemáticas. Nunca fui el alumno más brillante de matemáticas. Y algo pasó que siempre te pasa que el destino es así. Llega como un profesor y ese profesor como que te ordena como la existencia. Y en matemática me pasó que tuve un profe muy bueno en primero medio, y ese profe como que me ordenó como mi pensamiento lógico matemático y me empezó a ir muy bien en matemática. Entonces Ujú. dije, ok, me va bien en matemática, aparte me gustaba, entonces dije voy a estudiar ingeniería. Y esa ingeniería siempre era como civil, po, obvio, civil, 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 civil. Pero el tema es que no me gustaba ni la química ni la biología, entonces la física era como, por ahí era. Y me pasó que me iba muy bien en física, hasta que en tercero medio, típico que uno va como al preuniversitario y entra como al psicólogo laboral, psicolaboral, vocacional, y me Vocacional. hicieron hacer como estos test que uno va a hacer y todo eso, y entré y el psicólogo laboral me dice, ok, tenemos dos posibilidades.
Y yo, ya, y me dice, o estudias medicina o estudias ingeniería comercial. Y yo, ok, son muy distintas. Bien Y así diferente. como, pero es que no me gusta biología, entonces ingeniería comercial, me dijo, eso es. Y justo se dio que ingeniería comercial tiene como una particularidad, especialmente el área de economía, que junta probablemente como los dos ramos que más me gustaban en el colegio, que eran matemática e historia. Ujú. Porque la economía y las finanzas se explican mucho a partir de procesos pasados, de historia de la humanidad, antecedentes, las burbujas que sucedieron, no sé, pues en Holanda en el pasado. Entonces, y yo me quedé con esa idea y entré a estudiar ingeniería comercial solo por esa idea. Y porque entendía que era algo que me hacía clic, me hizo clic de inmediato. Y aparte, uno de mis primos estudiaba ingeniería comercial en la Chile. Entonces, entré a estudiar ingeniería comercial y entré pensando ser economista. Dije, voy a ser economista, voy a ser economista, Ujú. voy a ser economista. Tuve mis primeros 2 cursos de economía y dije, no quiero ser economista, porque entendía que la economía, en el fondo, si bien es muy práctica desde el punto de vista de cómo se practica o las conclusiones que uno puede sacar, es poco práctica porque en el fondo es muy teórica, desde el punto de vista de que el economista, especialmente los profesores que uno tiene, dan respuesta en base a modelos que requieren mucho supuesto. Entonces después dije, ok, entonces me voy a ir por el lado de administración de empresas, dado que ingeniería comercial tiene como esta duplicidad. Y dije, el marketing es lo mío. Y me di cuenta que el marketing no era lo mío y terminé estudiando finanzas. Porque finanzas en el fondo era muy parecido, es una subrama de la economía, pero es práctica. A mí me permitió en el fondo entender todo lo que, entender cómo funciona la economía sin saber economía. Ujú. Entonces, para mí era como, y lo encontraba muy entretenido. Aparte, en finanzas pasa algo, que yo siempre lo digo en los podcasts, que me gusta, que es que cuando uno entra a estudiar economía, te dicen como si dos economistas tienen diferencia entre sí, ambos economistas tienen razón. En Ujú. finanzas, yo tengo una versión, que es si dos inversionistas, financistas, tienen dos opiniones distintas, hay una forma de definir quién tiene la razón. El que ganó más plata es el que tiene la razón. O el que, entonces, pero es que es una forma tangible de poder medir cuando alguien tiene razón y cuando alguien no la tiene. Y aparte me acuerdo que cuando elegí estudiar finanzas así como a full y meterle quinta en la palanca de cambio, salió justo. Dale, volvimos. Entonces, justo cuando me metí directo como a estudiar finanzas, salió como el logo de Wall Street, entonces como que despertó, aparte que la película es muy buena, uno en su momento, yo me acuerdo que tenía compañeros que decían como viejo, quiero ser como Jordan Belfort, y yo, pero viejo, como que, igual como que no es un buen ejemplo. Y ese año creo que también salió, el logo de Wall Street salió el 2012, 2013 por ahí. Ujú. Y salió también un par de series, películas que como que te van influenciando al respecto en temas de. Y me dediqué 100% como a hacer como a estudiar finanzas, a entender cómo funcionaba. Y después de eso, justo cuando egresé de ingeniería comercial, me dediqué y dije, ¿sabes qué? Me ofrecían el quinto año hacer un máster en finanzas, el mismo máster de la Chile, entonces dije como, ok, voy a hacer el máster al tiro. Aparte, a diferencia de quizá un MBA o un máster en marketing, el máster en finanzas era mucho más teórico. Entonces, como que. Ya, volvimos. Entonces, después de egresar de ingeniería comercial, hice un máster en finanzas. La universidad me da la posibilidad de poder hacer un máster que llaman máster de continuidad, donde tu quinto año pasa a ser como medio máster. ¿Cachai? Entonces, después tú pagas como un año más de universidad y te quedas con máster. Es harto más teórico que un máster porque tú, no sé, por un MBA o un máster en marketing o en gestión de personas, que no lo llaman recursos humanos. Y preferí hacerlo porque sentía que quería aprender más. No quería hacer como una práctica, usar mi quinto año de práctica, sino que quería aprender más, aprovechar como la etapa para aprender más. Y se notaba, cuando entré a trabajar, se notaba la diferencia entre los como en conocimiento, como que yo venía como quizá
como si hubiese trabajado 6 meses antes de entrar a trabajar, hubiese hecho la práctica, como que ya venía como con una vuelta ya más dada en términos de conocimiento. Y eso tiendo a pensar que a la larga como que ha pagado en términos de poder entender cómo funciona todo. Así que, bien. ¿Y hubo algún momento o un hito en particular que te haya hecho elegir esa mención? Quizás vale la pena como comentar brevemente cuáles son las menciones que te permite estudiar comercial en la Chile y cómo llegaste finalmente a finanzas. Porque O dijiste que... sea, o sea, tú partes con, cuando entras como, igual que ingeniería, me imagino, entras como un plan común, que son como ramos que tiene tanto administración como administración de empresas en este caso, como economía. Entonces tú, creo que ahora es al tercer semestre, eliges una o la otra, y ya dentro tú haces como un plan común completo, o sea, de administración. Entonces a mí me tocó, yo tuve cursos de negocio, negocios internacionales, marketing, gestión de personas y los finanzas. Y después, como que se da naturalmente que tú cuando sales como ingeniero comercial eliges como tu especialidad, como que tu primer trabajo como que te marca mucho más Ujú. de lo que tú crees. Hay gente, yo he conocido amigos míos que, por ejemplo, su primer trabajo fue de finanzas y después se dedican al marketing digital, porque en el Ya. fondo quizá no le tuvieron como ese añito para poder como De hacer la descubrimiento. reversa y cambiar, claro, porque no es lo mismo, y este es como un gran shock, especialmente como en escuelas de finanzas, que los profesores de finanzas, aparte que tienen doctorado y todo esto, te enseñan todo como muy desde el libro, pero cuando uno trabaja tienes que... par- todo es aplicado, entonces todo Ujú. es como manito a la obra, planilleo, o los códigos, o macro, SQL, entonces como que esa parte no te enseñan la parte como del pensamiento lógico, de la base del conocimiento, y el resto es muy práctico. Y lo que uno más valora, y quizá lo que a mí más me llamó la atención de poder entender, porque me decidí por finanzas al final, y específicamente yo me decidí, en finanzas también hay una subdivisión, porque está las finanzas corporativas, que es como lo que uno ve como valoración de empresa, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con fusiones, adquisiciones, muy parecido también a lo que se han visto Suits. En Suits se habla mucho como de fusiones y adquisiciones. Eh, en Succession también se habla harto como de fusiones, adquisiciones, como muy... Pero a mí me gustaba más la parte como de mercado, o sea, inversiones, todo lo que tenía que ver con acciones, los distintos, todo lo que estaba detrás. Me manejo en el otro lado, pero no es como mi especialidad. Y se me nota, y a mis compañeros que se dedicaron, ponte tú, a trabajar, ya sea en investment banking o a trabajar en finanzas corporativas, se les nota que ellos tienen como una expertise que yo no tengo, pero yo tengo una expertise que ellos no tienen. Entonces como que se subdivide todo y al final como que termina siendo todo muy específico. Entonces Ujú. yo partí trabajando y me especialicé. Mi especialización ahora es trabajar en riesgo financiero como general. Entonces, eso incluye riesgo de crédito, riesgo de mercado, que se llama, que es el famoso riesgo que tienen las acciones en general, o los derivados, o activos con más riesgo, incluso las criptomonedas. Y todo lo que tiene que ver también ahora, que es como mi nuevo trabajo, que es regulación bancaria y cómo el riesgo que corren las distintas entidades al no subirse como a este barco. Entonces eso es como algo que es como mi especialización. No pensé cuando entré a la universidad que iba a terminar trabajando en regulación bancaria, pero es algo que me apasiona y aparte me permite, la regulación bancaria está tan en el estado del arte que todos los modelos parten de papers muy teóricos y terminan siendo muy aplicados. Entonces como que me permite sacar mi lado podríamos decir, investigador amateur de papers, para poder en el fondo sentarme un día en la mañana con un café y leer papers, 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 y llegar a reuniones con propuestas y que los gerentes me digan, ok, me gusta tu propuesta, hagamos esto. Entonces como que es algo que al final igual como que me llena desde ese punto de vista tenerla, porque en su momento yo barajé ser investigador, dedicarme a hacer doctorado y todo eso,
pero quería como conocer qué era lo que estaba fuera de las salas de clase y aplicar cosas. Y creo que era un riesgo medido el hecho de salir y, y no volver a la investigación, y creo que ha pagado. Siento que eh, es mucho más gratificante para mí hacer algo que tiene un impacto más tangible que hacer investigación que probablemente va a terminar en algún repositorio en internet o pirateado en SciHub. Entonces prefiero hacer cosas que por último le generen valor a la sociedad. Perfecto. Entonces ese plan potencial ya no existe. O sea, ya descartaste De el volver segundo. a la investigación. Sí, perseguir un Sí, doctorado y dedicarte a la academia, o es que quizás no dedicarte a la academia. el doctorado sí o sí significa la academia. Sí o sí significa la academia. Y en su momento, eh, a ver, porque yo partí trabajando en riesgo financiero en Tanner Servicios Financieros, que uno dice como, la empresa de los autos. Sí, la empresa de los autos. Pero yo trabajaba en la corredora de Tanner también. Y ahí hacía como riesgo financiero, y después me fui a trabajar en la corredora del BCI. La corredora de acciones, la clásica corredora de bolsa. Y en su momento entré al BCI el 2019. Entré un mes antes del estallido social, porque nunca se me va a olvidar que el día del estallido social me tocó trabajar hasta las 6. Entonces es algo que no se te olvida. Y estuve ahí trabajando hasta el 2021. Y yo entré al BCI con la idea de que en 2 años más me iba a ir a estudiar afuera. No sabía qué, pero tenía claro que me iba a ir a estudiar o a Estados Unidos o a Europa. Y ya a finales del 2020 yo le comenté a mi jefe, me quiero ir. O sea, no es porque quiera, pero en el fondo siento que en su momento tenía 27, soltero, estábamos en plena pandemia y en Europa ya se estaba reabriendo todo, entonces dije, este es mi momento. O sea, es ahora o es nunca. Y decidí hacer, justo me pasó que cuando estaba saliendo de la corredora empezó toda podríamos decir, digitalización de la banca en Chile, que es donde empezaron a decir, viejo, los Excel que teníamos, que funcionan con unas macros que de repente que no funcionan, hay que empezar a todo tirarlo como a las nubes, a los servidores, a las clouds, y empezar a hacer eso. Y me quedé con esa idea de que sentía que faltaba un traductor entre las mesas de dinero, que son los que hacen la operación diaria, y tecnología, que hablaban dos idiomas completamente distintos. Y yo dije, ahí caigo yo. Y me fui a estudiar algo que siempre quise estudiar, que ahora en retrospectiva probablemente lo estudiaría si si tuviese 18 años, que es Big Data y Business Analytics. Ya. Entonces O sea, te fuiste a estudiar. me fui a estudiar, sí, pues, me fui a estudiar el 2021, me fui a estudiar a Milán, me fui a estudiar al Ah, Politécnico de buenísimo. Milán, y me fui por la mía. O sea, mis compañeros me decían, pero dile al banco que te financie, y yo no. Y renuncié y me fui por la mía. No me autofinancié, todavía estoy pagando, pero en el fondo, al final, es un riesgo que no es como, yo no lo veo como una deuda como que lleve pesada y que todavía la estoy pagando, sino que tuve la ventaja de que mi trabajo me permitió tomarme un año de sabático antes de mis 30 y usar ese sabático para irme a estudiar algo que yo quería estudiar, en la ciudad que yo quería estudiar, en el país que yo quería estudiar. Ujú. Entonces, siento que en el fondo nuevamente, era un riesgo medido, y creo que probablemente fue un año de mucho aprendizaje, tanto personal como profesional, porque descubrí que de verdad me gustan las finanzas. Es algo que, dado que fui a estudiar algo completamente distinto, mis clases eran sobre inventario, las pruebas que tenía eran sobre problemas de stock, problemas de operaciones, todo eso. Entonces las finanzas durante ese año pasaron a ser mi hobby. Y el podcast fue parte de eso, porque el podcast partió durante la pandemia. Entonces el podcast era mi momento donde yo no me desconectaba del mundo y no sé, pues me mantenía atento a lo que decía la Reserva Federal o lo que pasaba acá en Chile. Entonces las finanzas pasaron a ser mi hobby, y ahora me da después volví
en octubre del 2022 volví a trabajar y empecé a trabajar en consultoría, pensando que podía capturar exactamente lo mismo y para sacarme el bichito de saber qué era lo que es trabajar en consultoría. Y trabajar en consultoría al final es difícil definir qué es lo que es consultoría en general, pero si yo tuviese que definirlo en algo es como que tú contratas cerebros para que piensen problemas que no eres capaz de solucionar con tu día a día como empresa. Ujú. Entonces, eso me tocó hacer. Fue harto aprendizaje porque es harto trabajo el tema de la consultoría, es harto sacrificio, y era una vida que yo no estaba dispuesta a tomar. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero volver al banco, así que salí de consultoría, me tomé 3 meses de vacaciones y volví a trabajar en el banco ahora, hace poco, en enero, volví a trabajar en el banco. Perfecto. Em, Buenísimo, bueno, qué buena historia haberte podido ir a estudiar un magíster y todo a Europa. Me imagino que aprovechaste de recorrer por allá y aparte de estudiar, obviamente, divertirte, salir, conocer gente. Es Yo bien creo que enriquecedor. eso es lo que más valoro, porque uno puede, y aparte, particularmente si alguien está escuchando esto y quiere hacerlo, yo recomendaría que estudie el magíster como más diverso que puede estudiar. Yo me acuerdo que mis mejores amigos del máster es alguien de Ucrania, alguien de India y alguien de Indonesia. Entonces hablamos los tres, venimos los tres de distintos países, distintos backgrounds, cada uno había Totalmente. estudiado cosas distintas, entonces como que te sirve como para, y te abre todo, o sea, es brutal. Aparte Europa siempre va a ser Europa, aunque los gringos lo miren en menos, Ujú. Europa es Europa, y Europa tiene todas sus ventajas y desventajas. Buenísimo. Hoy creo que es buen momento para hablar de tus inversiones. Bien, Hablemos, cuéntanos un poco, así, a grandes rasgos, en qué inviertes. mira, yo si tuviese, a ver, yo partí invirtiendo en el 2018. Y partí invirtiendo en el 2018, partí con, me Coinc- acuerdo que ¿Coincidente estaba, con tu trabajo? ¿Partiste trabajando sí, y invirtiendo? sí, no, porque siento que cuando estaba en la universidad pude haber sido más proactivo porque ganaba buena plata, era el típico gallo que era ayudante de como 20 ramos en un semestre, ¿eh? Entonces ganaba buena plata, pero me la gastaba en, no sé, pues, lo que uno se lo gasta como niño como joven de 20 años. Entonces, Ropa, y yo carrete. Ropa y ahora me carrete. arrepiento, ahora me arrepiento porque, y mi mamá se ríe de esto, porque el 2013, perdón, primer curso de macro hice un trabajo sobre Bitcoin, 2013. Así como Bitcoin va a ser el nuevo oro y toda la cuestión. Y mi mamá dijo, ¿pero cómo no lo compraste? Mamá, ¿qué quieres que haga? Si no tenía plata en ese momento para comprar. Sí, yo me acuerdo que la primera plata de mi ayudantía la usé para comprarme una Play 4, porque mi sueño siempre de niño había sido comprarme mis consolas. Entonces, lo Ujú. primero que hice fue comprarme una Play 4 en 2014. Entonces, pero bueno. Y partí el 2018 porque estaba trabajando en Tanner y me acuerdo que uno de los gallos con los que trabajaba me dijo, oye, conozco a el dueño de Fintual, ¿por qué no le das una vuelta? ¿Cachai? Y yo me quedé con la bala pasada y empecé a invertir de a poquito en Fintual. A año 2018, APB, creo que estaba en el APB B, o el A, no, el A, el que te regala el 15%. Ujú, el A. Entonces estaba en el A y empecé a juntar plata, y después llegó y me acuerdo que después algo pasó, probablemente me dediqué a dejar con mi familia y se me fueron todos los... Uno trata de devolver también lo que invirtieron en tipo. Entonces Ujú. fuimos con mi familia a Brasil, un montón de cosas. Y después, cuando empezó el tema de la pandemia, me empecé a meter bien en el tema de la inversión, así como más profesional, como que dije, onda, estoy en nada, estoy literalmente, y aparte soy profesional de esto, o sea, me dedico ¿por qué no le empezamos a poner más pino a esto? Y siento que me metí tarde, pese a ser mi profesión, me metí más tarde de lo que debería, y empecé a invertir si mi memoria no me falla, en el Nasdaq. Dije como Nasdaq, onda muy fácil, y había leído
porque típico que te empezás a meter como en el, en el rabbit hole de las inversiones y te empiezan a salir puros recomendaciones que dicen como no, tienes que revisar los ratios precio-utilidad de la gente y todo eso. Y eso para mí era finanzas corporativas. Yo sabía cómo funcionaban las finanzas corporativas, pero no era experto y dije, no, no tengo tiempo para andar todos los días leyendo esto Ujú. o andar siguiendo una acción. Así que, y en ese momento estaba como el boom de los ETF. Entonces dije, Nasdaq, Nasdaq es el mío. Y todos decían como, no, ¿por qué no inviertes en el IPS o algo así? Yo decía, viejo, no. Y me acuerdo que en algún momento tuve una conversación con mi jefe que me decía, ¿por qué no inviertes en el IPS? Yo le decía, porque en Estados Unidos está todo, pero mejorado y más líquido. El mercado gringo es mucho más grande, tienes más alternativas de inversión y aparte invertir en ETF te permite como ya estar diversificado Ujú. y seguir solamente tendencias. Entonces es mucho más fácil poder invertir. Yo no tengo que andar, entiendo que hay empresas que son más grandes que otras, o sea, sí o sí, pese a que yo invierto alto en Nasdaq, invierto alto en semiconductores, sigo lo que pasa con Nvidia, sigo lo que pasa con Microsoft, sigo lo que pasa, porque entiendo que son las grandes de, y después el resto como que se arrastra por ella. Ujú. Y esa ha sido mi estrategia de inversión y O sea, me acuerdo, básicamente comprar ETF de Nasdaq. y acumular, Ese es acumular, acumular, ese es acumular, acumular. el QQQ. El QQQ, pero yo igual soy casa herrero cuchillo palo, porque soy analista riesgo, pero tengo mi riesgo es kamikaze, entonces tengo parte en el QQQ, que eso es como, podríamos decir que es mi activo más conservador que tengo, y ¿Ya? tengo los apalancados. Me gusta el TQQQ, que lo compré, me acuerdo, en la pandemia muy barato y ahora está lanzado. Y el de semiconductor, hay uno que se llama como Soxel, que ese es como el apalancado 3 veces de semiconductores, hacia arriba. Pero está bien. Y lo tengo y me lo acuerdo que también lo compré a mínimos durante la pandemia. Y ahora también con Nvidia, como que en un momento como que se multiplicó todo y creció. Y Ya. tengo también mi parte, y por eso te digo que es lo más conservador que tengo. Recuerdo debe haber sido, fue justo cuando pasó el tema de GameStop, que fue como por febrero. Me acuerdo que típico que uno ve así como el diario financiero y decía como Bitcoin sube a los $35.000 y llega como a máximos de, no sé, el último año. Y yo era de los que no era como cripto bros, cripto entusiasta, cripto nada. Y dije como, a ver, puta, ¿a qué está viendo esta gente? Porque uno igual como que te sale mi analista financiero y uno dice como, viejo, ¿por qué hay gente como Elon Musk, Cathie Wood, que están metidos dentro? Aunque Cathie Wood puede tener sus pros y sus contras, pero son gallos que tienen plata, o sea, ¿por qué esta gente que está viendo? Entonces ya, te empezáis a meter y empezáis a ver, oye, pero ya, y me pasó justo lo que le pasa ahora a mucha gente que ve el precio de Bitcoin y dice como, pero viejo, ya creció un 100%, un 50% este año, ¿qué hago? Entonces empecé a comprar de a poquito Bitcoin, empecé a comprar de a poquito Ethereum, me gasté gran parte de eso durante el viaje a Europa, así que ahora estoy como restaqueando todo Ya. y aprovechando oportunidades. Y tengo por ahí mis cripto guardadas, tengo incluso unos derivados de criptomonedas que deben ser que están como en unos exchanges, así como en Singapur, que debe ser lo más degenerado que tengo en términos de inversión. Y ahora cuando salieron los ETF de Bitcoin, estoy full en los ETF de Bitcoin, porque estoy full tratando de poder capitalizar el ciclo. Y aparte ahora empezaron a dar dividendos, entonces están dando dividendos sabrosos y he tenido buenos resultados en temas de portafolio durante este año, así que no me quejo. Perfecto. ¿Y esos dividendos de Bitcoin, a qué se... cuál es el origen? Porque no es que el Bitcoin en sí esté produciendo algo. No, pues, pero el ETF lo que hace es que es el primero que salió, el Vito, que es el que tiene como subyacente los futuros. Entonces lo que hace es que como que te paga, los tipos como que van abriendo, cerrando, pero al mismo tiempo igual parte del ETF completo va metido sigue el precio de Bitcoin. Entonces lo que hace al final es que te pagan como premio por riesgo, pienso yo que es. Así lo veo yo.
Si Ya, pagan dividendos y ya. no, y Lo ponen y como que pagan los buenos bitcoins los dividendos. ponen a disposición de otras personas, como en la Es que blockchain, no, ¿no? es que este no estaba a diferencia, ponte tú, del de BlackRock con los nuevos que salieron ahora, toma solamente operaciones de futuro. Entonces me imagino que los futuros van venciendo y los gallos van capitalizando y después van repartiendo las utilidades. Entonces, hay una parte, como te digo, que está 100% invertida y otra parte que como va venciendo, como son Ujú. puros derivados, que siguen igual el precio de Bitcoin, van entregando como parte de las utilidades como dividendo. Y eso como que, está bien, el IBIT, los de BlackRock todavía no entregan nada, pero siento que tiene como ese atractivo adicional y aparte está un poquito más maduro que el resto. Entonces, ¿cómo se llama? Me sirve. Perfecto, me sirve. Oye, ¿inmobiliario? ¿Algo tienes? Todavía no, todavía no. Pero va. O sea, estoy ya pensando, aparte que el trabajar en banco te da una flexibilidad adicional, porque hay precios preferentes y todo eso, entonces, tema es cosa de esperar. Igual, ahora, como que no me cierra todavía. Típico, no sé si a ti te pasa, que cuando uno ya tiene como mucho número en la cabeza, en términos de plata, como que empiezas como a tener como una calculadora rápida, entonces empecé a decir, ok, sí me sale, no sé, pues me compro esto que vale, no sé, pues 4.000 UF, tengo que pagar tanto, entonces esto me complica por esto, entonces como que uno trata de que si el número te cuadra, en la servilleta, como se dice Ujú. a la rápida, voy. Pero si tuviese que comprar, si me apretas, yo no compraría en regiones, no Ya. compraría en Santiago. Pero estás pensando entonces como inversión, no como vivienda propia para vivir. Lo que pasa es que si yo compro, me compraría, no sé, pues en Viña. Y lo haría, le daría como un doble uso. Lo usaría Ya, como Airbnb por perfecto. un lado y para la familia para el otro. Entonces como que lo tendría como, no sé si como segundo domicilio, porque como no tengo primera vivienda, lo usaría como... Y la gracia es que típico que de repente uno va y hay que andar arrendando, entonces mejor usarlo tú. O sea, Claro, te ahorras toda esa plata en vacaciones y la terminas utilizando tú. ponerlo en arriendo y cuando vayas tú, lo usas tú. Aparte, Viña es particular porque los gringos van todo el año. Entonces, tiene como esa particularidad de que, si bien hay temporadas donde funciona menos, donde hay menos movimiento, siempre tiene algo de movimiento. Aparte ahora con los brasileños que vienen a la nieve, siempre va a haber algo. Entonces, y Viña siempre tiene algo. Sí, sí es verdad. Yo soy de allá, de Valparaíso, y sí, es entretenido. Aparte que lo más rico es que está al lado de Santiago. Eso es Claro, y te queda una hora. una gran Y ventaja después que con tiene. el, y después con el metro o el tren que va a ir para allá, que quizá donde llegue, pero va a haber más conectividad, o sea, va a ser más fácil llegar, porque el gran problema que tiene el recorrido Santiago-Viña es que hay una pura forma de llegar. Ujú. Sí, sí, pero funciona bastante bien. O sea, yo me voy en auto o en bus y la verdad es que la ruta es impecable. ¿Sí? Súper. Entonces esas serían más o menos tus inversiones. Sí, Nasdaq, sí, sí, sí. Nasdaq, cripto, a morir. O sea, Pero sí que, un pero mira, portafolio hay mucha kamikaze. gente, pero es que no es, si tú lo piensas, yo lo pienso de la siguiente forma. Eh, Tú puedes ser conservador en invertir. Porque tú, para mí, si no te viene honesto, los depósitos a plazo son una pérdida de plata. No, no porque en el fondo no te entreguen resultados, porque yo creo que el invertir en un portafolio más riesgoso, a largo plazo el riesgo igual se mitiga. Si tú ves como la historia de la inversión a largo plazo, y típico estás como en publicación que no sé, saca finto donde sale como una caída importante y están todos los clientes y los tipos dicen, pero viejo, onda, si haces el zoom out Ujú. el mercado siempre sube, o sea, el meme de los stonks siempre suben, entonces como que al final yo igual creo eso, o sea, al final como que el mercado accionario no, a JP Morgan, Goldman Sachs, no van a dejar que el mercado se caiga de un día para otro, porque se les va el negocio, entonces igual pienso que uno o te subes al transatlántico de ellos y juegas el juego de ellos con tanto riesgo como quieras, o te dedicas como a ser más conservador y
Y yo igual, en el fondo, no critico a la gente que sea conservadora, pero lo que critico es la gente que no quiere tomar riesgos, porque le tiene miedo a los riesgos. Y en el fondo, y eso no aplica solamente en inversiones, sino que aplica también como en el día a día, como que hay gente que no toma riesgo porque en el fondo no es muy averso al riesgo. Yo dado que conozco el riesgo, siento que puedo manejarlo mejor, Ujú. que es distinto. Y como te digo, a largo plazo, en mi cabeza, en mi servilleta de números, a largo plazo el riesgo se mitiga. Sí, para mí esos fondos tienen lugar dependiendo del plazo que estás pensando. O sea, si va Claro, a estar, si va a estar años, toda una vida invertido en un depósito a plazo, la verdad es que la multiplicación que le va a poder sacar al dinero, la rentabilidad es prácticamente nula. O sea, ni siquiera le ganas al IPC. pero ponte tú, Pero, a mí me pasa que, no sé, po, el fondo estos, los ETF, los apalancados, los T, si uno los sabe, aparte que yo los tengo en un precio muy bajo, entonces como que igual te lo digo como con el diario del lunes, pero de repente, no sé, pues se pegan subidas de 5 o 7%, está bien, pueden pegarse correcciones, pero en el más largo plazo tienden más a subir que a bajar. ujú, Y de repente, no sé, pues, se pegan saltos de 8% y ese 8% es lo que gana un depósito a plazo en un año. Entonces, como que yo digo, ¿dónde está el atractivo del? Y por eso yo soy, y en el podcast lo he dicho, siento que el depósito a plazo es una inversión floja. Floja desde el punto de vista de que es tan simple y es tan como asegurado que no te desafía a buscar alternativas mejores de inversión. ujú, Warren Buffett tiene probablemente la mejor estrategia de inversión que él siempre la hizo, que es invierte todos los meses en el S&P 500 y olvídate. Yo hago lo mismo, pero en vez de hacerlo con el S&P 500 lo hago con el Nasdaq. ujú, Entonces como que, pero lo hago porque aparte el S&P 500 tiene un montón de cosas adentro y el Nasdaq para mí es más fácil de seguir, porque yo sé que del Nasdaq gran parte es tech, o sea, es Meta, Microsoft, son los magníficos 7 que están metidos adentro, entonces con eso yo los puedo ir siguiendo y se me hace mucho más fácil para mí poder decir, ok, esto es lo que va a pasar, como la especulación va por este lado, la gente está viendo que los precios van por este otro lado, entonces como que para mí es más fácil. súper. Claro, claro, eso es el tema. Compras todos los meses y después te olvidas nomás. Que es lo mismo que hacen la AFP, Ujú, que después salimos, que podríamos hacer un capítulo entero de la AFP, pero en el fondo las AFP te dicen lo mismo. La AFP te obligan a invertir todos los meses en un fondo que es de ellos, que prácticamente es un fondo S&P 500, Nasdaq y un poquito de IPSA, que cada vez menos de IPSA. Creo que la última vez que hablé con alguien era como 17%, ahora es como un 15%, puede ser un poquito más, pero tiene como ese ida y vuelta, po, y a mí me gusta, está bien, yo administro, tengo más riesgo, pero lo puedo administrar de forma más acotada. Entonces, como que tiene como esa dualidad. buenísimo. Oye, hablemos, lo has mencionado ya varias veces, el podcast. No sé si acá todos los que nos estén escuchando, viendo, van a saber que tú eres, bueno, la mitad del equipo que administra o que en el fondo tienen este podcast de inversionista millennial. Cuéntanos Yes. un poco quiénes son, cómo nace, qué tipo de contenido están haciendo. A ver, el podcast parte si mi memoria no me falla, eh, mayo del 2021. Y en mayo de 2021 me acuerdo que plena pandemia, con el tema de los retiros, típico que empezó en su momento los distintos, como la distinta gente como a decir como, oh, yo sé de dónde tienes que invertir esto. Y me acuerdo que vi de una colega, que en el fondo estudió ingeniería comercial, pero no se dedica a eso, una tabla con fondos mutuos. Entonces decía como, invierte en fondos mutuos porque son lo mejor, pero no te decía qué fondo mutuo invertir, qué hacer con él, de qué fondo mutuo era, entonces como que decía fondos mutuos. Y me acuerdo que aparte que para mí el tema de los retiros es algo como que todos dicen como, hoy el tema de los retiros, nadie sabía qué hacer con su plata. Yo no, yo creo que 2021 era el segundo retiro
y yo estaba como con la sangre un poquito hirviendo, un analista de riesgo, sabe, hay nociones de economía, y sabía lo que iba a pasar, pues, entonces, entonces dije como, no, tengo que, y aparte estaba en nada, desde el punto de vista como de tratar de hacer algo, y me acuerdo que le dije a un amigo que no es Héctor Herrera, que es el con el que hacemos ahora, que es Sebastián Egaña, que con él partimos y le dije, ¿por qué no grabamos un podcast? Y hacemos algo. Y me acuerdo que un día me senté y me metí como, y empecé como a buscar logos de podcast, logos de podcast, logos de podcast, logos de podcast. Y encontré y dije como, ¿qué es lo más millennial que puede existir? Y eran estos como los lentes como los Ray-Ban. Y armé el logo de Inversionista Millennial, me acuerdo un día de la tarde y se lo mandé a un amigo y me dijo, está bueno. Y le dije, ya, pues grabemos mañana. Y grabamos el primer capítulo de Inversionista Millennial. Y partió así, partió más que nada como... Y me pasaba que cuando me juntaba con mis compañeros de la universidad, terminamos siempre hablando de esto en los asados, happy hour. Entonces dije, quiero llevar esa experiencia a la persona normal que escucha podcast o que quiere consumir cierto como contenido financiero. ¿Por qué? Porque generalmente todo el contenido financiero que existe en términos de videos es todo muy, yo le llamo acartuchado. Es todo con terno, corbata, todo muy pauteado, todo muy políticamente correcto. Yo quería que esta cuestión fuese con garabato, que esta cuestión fuese si bien pauteado, pero fuese al mismo tiempo bien como de adentro, como de guata. De ahí la idea de que ya no se editan los capítulos. Es como Entonces una junta partimos, con amigos, una junta con amigos en que hablan de hablamos de inversiones. finanzas, economía, inversiones. Y nos costó encontrar el tono de la conversación, porque partimos haciendo muchos capítulos que eran de entrevista. Entonces, ponte tu ex compañero del máster que está trabajando en inmobiliario. Hablemos de inmobiliario. Y después nos dimos cuenta de y que probablemente, no te estoy diciendo mal, pero probablemente te va a pasar en algún momento que te vas a quedar sin invitado. Entonces, y es difícil, o sea, a mí me pasa, no sé, pues yo veo el podcast del Francisco Ackerman y ya como que no es lo mismo es que en Estados Unidos que tú llevas gallos que son billonarios y lo entrevistas y el gallo tiene de verdad una historia interesante para contar, o sea, no es lo mismo y cuesta mucho más hacer un podcast de invitado acá. Entonces le dije a Héctor un día, dijo, ¿por qué no hacemos capítulos donde cubrimos noticias y nos sentamos una hora y cuarto a hacer noticias? Y hacemos toda la vuelta, Chile, Estados Unidos, internacional y las criptomonedas. Y damos nuestra opinión, po. Y ese es el formato como que se ha ido consolidando. Tenemos todavía de entrevistas, tenemos de repente formatos más millennials, donde ponte tú hace poco nos juntamos con un amigo mío, un amigo de nosotros de la U, y nos juntamos a hablar, no sé, pues, de Bumble, Tinder. Nos juntamos a hablar un capítulo entero de Tinder o de el estrés laboral. Entonces, como que igual hablamos de cosas que te sirven como para poder sacar como ese, no tan financiero, más millennial. Y está la parte como de inversiones donde quizá por A, B o C motivo nosotros nos anticipamos y empezamos a hablar de cosas como objetivas antes de que la CMF rayara la cancha y no hablar tanto de inversión, o sea, hablamos como esto va a afectar tus inversiones de A, B y C, entonces tratar de como llevar la discusión a más causa y efecto, o sea, si el Banco Central baja la tasa, pues tú los depósitos a plazos van a bajar la tasa, y eso es algo objetivo que sucede. Entonces, ahí sí como termina más que ser una opinión, tú describes lo que viene más adelante y tratas de como explicar. Entonces, termina siendo más una junta de amigos donde nosotros comentamos como contingencia y coyuntura. Y lo interesante de hacer coyuntura es que las pautas se arman solas. Todos los meses tienes IMASEC, todos los meses tienes inflación. Acá en Estados Unidos tienes Ujú. PIB, todos los meses hay discusión de reforma de pensiones. Entonces, como que las pautas se arman solas. Entonces, es mucho más fácil y no hay que andar como, sentimos nosotros que no hay que andar estirando el chicle con ciertos temas en particular. Y eso es algo como que nos permite como mantenernos a nosotros siguiendo las noticias y al mismo tiempo seguir como manteniendo el hábito de tener como una opinión propia y ser crítico al respecto. ¿Y cómo fue la recepción? ¿O qué?
qué tipo de, qué comentarios reciben? A mi papá, porque tú, mi papá escucha capítulos y no le gusta que nosotros digamos como garabatos en los capítulos. Ya, quiere más Y, formalidad, y más serio. pero es que lo que pasa es que la formalidad, para eso están las corredoras, están los portafolio managers. Yo no soy portafolio manager. Yo soy analista de riesgo y ni siquiera, y lo más divertido es que lo que yo trabajo no me sirve para explicarlo en el podcast porque es tan específico que no, al final me permite, pese a trabajar en finanzas, dividir como las finanzas que me gustan de hobby y las finanzas en las que yo trabajo. Entonces me permite como discutir cosas o temas de mercado, qué es lo que está haciendo la Reserva Federal, etcétera, pero con un lenguaje mucho más coloquial y no tan, como te digo yo, encartuchado. Y siento que dentro de todo, la gente valora eso, valora, y lo que te decía yo es que el hecho de tener un podcast largo es muy distinto a ser influencer financiero. El influencer financiero se aprende un script o le pide a ChatGPT que le escriba algo. En general, nosotros hablamos con conocimiento de causa, o sea, porque es lo que trabajamos o es lo que hemos visto de experiencia y tratamos como de explicar a la gente cuáles son las consecuencias de las cosas que pasan, pero con un lenguaje coloquial, hasta podríamos decir soez. Pero esa naturalidad yo creo que espero que la gente la valore. Yo siempre he dicho, y el Héctor siempre me pregunta y me dice como, oye, ¿cómo van los números? Yo le digo, a mí igual como que no me importa mucho que la gente me escuche o no. Si me escucha una persona, para mí es suficiente. O sea, me interesa más que la gente en el fondo sienta que hay contenido que está sin censura desde el punto de vista, o sea, tampoco es como que pasamos diciendo grabados, pero en el fondo hay contenido que en el fondo es sin censura y que al mismo tiempo es lo suficientemente serio para explicarte por qué en el fondo es bueno que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas ahora. Y son Ujú. temas que, en el fondo, la idea con eso es sacarle el tabú a las finanzas, que las finanzas pasen a ser una discusión, o más que las finanzas y la economía, pasen a ser una discusión más natural y deje de ser el periodista que sale en los canales de televisión y te explican como lo mismo que sale en el comunicado del Banco Central, que para mí Claro. eso no genera valor. Eres como el tío que se tomó 3 copas de vino en el asado y te empieza a hablar de economía y Estados Sí, Unidos y negocios, yes, exactamente. pero grabado y, Entonces, oye, y que lo sepan. Oye, en tu trabajo saben del podcast? ¿Lo escuchan? sí, sí. Y Tu no, jefe te no escucha? sé si lo escuchan, no sé si lo escuchan, pero no es algo que me quite el sueño, porque hasta donde sé, las únicas dos cosas que yo no puedo hacer, y son razonables, es uno, hablar de las cosas en las que yo estoy trabajando, que afortunadamente lo que yo trabajo es muy distinto a lo que yo cubro en el podcast. Y lo segundo es que yo no puedo como atacar personalmente a nadie, así como decir, oye tú, tal por cual, tanto, tanto, porque en el fondo eso Hacer también como como que una, daña como una, una funa a un banco, a una corredora, a cualquier exacto, institución. entonces y mientras yo sea lo suficientemente transparente para poder hacer eso y no tenga conflicto de interés claramente, porque ponte tú, no sé, hay mucha gente que invierte en las acciones de la empresa donde trabaja, yo no lo hago, porque no, por varias razones, pero porque no quiero tener el conflicto de interés, no me interesa tener el conflicto de interés metido Ujú. dentro, entonces es parte de. Buenísimo. Oye, para ir cerrando, César, algún llamado a la acción, invitación quizás a escuchar el podcast? Mira, si yo con todo este tema del rayado de cancha que hicieron la CMF con los Ujú. influencers y todo lo que está detrás, bueno, Twitter es prácticamente una selva después de eso. El Twitter como de... ¿A ti te ha tocado? ¿A ti te ha llegado un poco de mala onda? Porque se te dan los dos lados, se te da la gente que cree que sabe y en realidad no sabe, y la gente que cree saber más de lo que, eh, o sea, sabe y en el fondo trata de como dejar en evidencia que el resto no sabe. Yo creo que ahí soy más como de la idea de dejar que la gente elija, o sea, darle poder a elección a la gente. Siento que están los influencers financieros que tú quieras. Está el influencer financiero que sabe y el que no sabe. Y yo creo que estamos en una segunda etapa de desarrollo en como el espectro de influencer financiero. Ya la gente se está dando cuenta de quién es el que de verdad entiende, ya sea de economía,
de inversiones, de finanzas personales y el que no sabe. Pero el hecho de que exista como una policía, como en Mean Girls, que te diga como qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, siento que en el fondo es como un poquito deshonesto. Eh, Deshonesto desde el punto de vista de que en el fondo le estás quitando el poder de elección. Si hay gente que en el fondo no le gusta el confrontacional, de que te diga como, o que no sé, empiezan a funar por Twitter a gente, no sé, como que a mí me agota eso y siento que no es, al final termina siendo un diálogo de sordos, porque ninguno de los dos como que va, y una pérdida de energía. Pero siento que en el fondo ya sé lo que te digo, todo cae por su propio peso y lo interesante, que a mí me llama mucho la atención, es que ya existe una división clara entre el influencer financiero, o sea, aquel que en el fondo se dedica a hacer TikToks, se dedica a hablar solamente como de finanzas personales, el que se dedica a hacer inversión, que la gente ya lo valora, inversión dura, y el que se dedica a hacer como análisis económico, finanzas y todo eso. Y siento que en el fondo a mí me pasa, y a ti te va a pasar eventualmente, el hecho de hacer un podcast en el fondo implica un esfuerzo que es distinto a ser influencer. Porque es un esfuerzo de llevar contenido, llevar preguntas, llevar ideas. Y si a la gente le gusta bien, y si no, te dejan de escuchar. Y yo creo que el hecho de no mostrar cara, de ser un poquito más impersonal, que es por quizás lo que nosotros tenemos, te permite en el fondo también, entre comillas, tener una comunidad un poquito menos tóxica. Ujú. Porque el influencer financiero se le critica por todo, porque sabe y porque no sabe, porque está ahí y porque no está ahí. Entonces, el hecho de que a mí que se me juzgue por mis opiniones y por lo que digo en mi podcast y que no se me juzgue por mi forma de ser o por lo que yo hago o por donde trabajo. Yo creo que eso es como lo interesante y, insisto, mi llamado a la acción no es a que necesariamente como que, oh, vayan, escuchen mi podcast, porque está bien, si lo escuchan, bacán, pero que en el fondo tomen sus propias decisiones y desde todo punto de vista, desde el punto de vista de reforma de pensiones, desde el punto de vista de reforma tributaria y ser siempre como, cuando uno está en el colegio siempre te dicen como hoy tienes que tener eh, como pensamiento crítico y todo eso, pero uno no sabe lo que es pensamiento crítico hasta que escuchan a alguien, cuando eres profesional y escuchas a alguien en la tele que está hablando puras que de pescado, o escuchas, no sé, escuchas, de ti te pasa quizá con lo que tú trabajas, porque escuchas, tú que trabajas en minería, que te toca, no sé, pues estás ahí escuchando a alguien y no tiene idea de lo que está hablando, y a mí me pasa lo mismo, y te hierve la sangre, porque tú sabes que esa persona en algún momento alguien se la va a cobrar, entonces siento que especialmente a mí y en mi profesión, afortunadamente no me ha tocado estar como en esa línea y por eso nosotros en Inversión Millennial tratamos de como dar las herramientas para, en vez de decir como no, tienes que hacer esto o entregar el link de Discord o entregar, cobrar por suscripción y cosas así. Al final lo hacemos porque en el fondo es nuestro hobby, porque nos gusta y porque por último, es una excusa para yo juntarme con mi amigo y conversar de cosas que de repente no conversas con toda la gente. O sea, no todos van a entender por qué, ponte tú, no es lo mismo que Biden o que Trump salga presidente de Estados Unidos. Y cuáles son las implicancias para el mercado financiero o para el mercado de las criptomonedas. Entonces, siempre es bueno tener a alguien con quien conversar estos temas. Yo creo que si alguien quiere buscar este tipo de contenido, lo va a encontrar, le va a costar encontrarlo. En Estados Unidos hay un montón de gente que cubre estos contenidos. Y siento que, como te digo, en Estados Unidos los tipos ya se dieron cuenta que el influencer financiero como figura termina siendo más dañino que no dañino. Y al final la gente está optando por aquel que te informa y te explica más que el que te dice como invierte en esta criptomoneda porque va a subir 100 veces. Y yo creo que esa es la tercera parte de la evolución de los influencers en Chile y todo va a caer por su propio peso. Todo va a caer por su propio peso. Así que eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias César. Voy a dejar obviamente los links a tus redes, al podcast, si quieres al tuyo también, para que ahí la gente se ponga en contacto contigo Ningún y problema.
y los empiece a Yo escuchar. les recomendaría más que me sigan el del podcast que el mío. El mío subo puros memes, subo puras cosas de fútbol, subo puras, no sé, como que soy. El mío es lo más poco serio que existe. Bueno, ahí verán, yo igual tengo separado mis redes como Carlos a Independencia Financiera, justamente por Y lo yo creo, mismo, porque yo creo que es son mucho más temas sano, diferentes. ¿no? Es mucho más sano, ¿no? Sí, lo pensé al principio, pero no quería como secuestrar mi Instagram personal o mi Twitter personal con todo como la parte financiera. Así que los mantengo separados y en uno obviamente subo las típicas tonteras que uno sube a las redes personales y el de obviamente el de independencia financiera siempre con temas de mis finanzas personales, educación financiera, Yo hablo poco de algún finanzas comentario. personales, ahora que lo pienso. En el podcast nosotros hablamos poco de finanzas personales. Debe ser porque o somos muy desordenados en finanzas personales o no es algo que... Es algo difícil de hablar, yo creo igual. Que cada uno los maneja de forma distinta. Pero bien, Pero es interesante tener esos puntos de vista. eso. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Te pasaste. Buenísimo, estamos al habla. Hasta la Listo. próxima. Muchas Chau, chau. gracias. Chao, chao.